Muy buenas noches. Va el pulso a la coyuntura que corresponde a hoy, jueves 7 de diciembre del 2017. El tema de hoy, entre otros, es el siguiente: prisión preventiva de empresarios que no sea solo un impulso moralizador. En mi comentario radial del jueves pasado, el jueves 30 de noviembre, señalé lo siguiente: el problema de la corrupción no es nuevo en el Perú. Sin embargo, la impresionante red mafiosa que nos está revelando el caso de la delincuencial empresa Odebrecht pone de manifiesto que estamos ante un fenómeno criminal nuevo y complejo. Sus implicancias son económicas, políticas, jurídicas, sociológicas, psicológicas y culturales. Es un grave problema que compromete a cientos de personas e instituciones de variado tinte ideológico. En el mismo comentario de la semana pasada, comentario radial por cierto, decía: la población, la opinión pública y los peruanos de buena fe están indignados de la podredumbre que salta a la vista, configurando un sistema afiatado de corruptos de cuello blanco, funcional al modelo económico neoliberal que hoy domina en el Perú. Funcional también, por supuesto, a los gobiernos entreguistas y proimperialistas de los 30 últimos años. Estamos frente a la más severa crisis moral de la sociedad peruana, decía en dicho comentario del pasado jueves. Pues bien, ha causado expectativa en ciertos sectores de la población peruana la orden de prisión preventiva por 18 meses para 5 ex socios, ¿no?, de la empresa Odebrecht. Como se conoce, orden dictada por el juez Richard Concepción Carguancho. No conocen quiénes son estos empresarios, pero vale la pena reiterar quiénes son. José Graña, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro Rey, quien está con prisión domiciliaria, de la empresa Graña y Montero. Fernando Camet Picone, del grupo JJ Camet Contratistas Generales, y José Castillo de Voz, del grupo ICCGSA, IX. Todos ellos comprometidos en el caso de la interoceánica en los tramos 2 y 3. He dicho y reitero que es una decisión importante del juez. Pero por supuesto, eso no basta. Esta decisión del juez, es decir, del Poder Judicial, se da en un escenario, ¿no?, en el que vale resaltar los siguientes hechos. Hay una Comisión Nacional Anticorrupción, pero que no se conoce su trabajo. También hay el Consejo Privado Anticorrupción, integrado por 17 gremios, fundado hace un año. Se da también este hecho en un escenario, ¿no?, en el que ya la corrupción va siendo percibida tanto en el sector público como en el sector empresarial. Y esto es importante, porque muchas veces se critica y se sigue criticando a los políticos, a los gobiernos, que hay que hacerlo, por supuesto, pero al empresariado, a los dueños del capital, se les deja como que ellos no tuvieran culpa alguna. Por eso que el diario empresarial, el diario de negocios, Gestión, que es el vocero de los grandes grupos de poder económico, ya en el mes de septiembre de este año presentaba un titular interesante. De cada 100 empresarios en el Perú, 71 son percibidos como corruptos. ¿Sí? Entonces, pues, con esto se confirma lo que ya hace varios años en comentarios radiales, en entrevistas, en algunos medios, he venido señalando que la corrupción no es solamente gubernamental,
sino también la corrupción es en los altos niveles empresariales. Francisco Durán, que es un sociólogo peruano, investigador, que tiene varios libros, ha demostrado esto y ha dicho, por ejemplo, que en el gobierno de Fujimori se desarrollaron 3 mafias: la mafia blanca, la mafia amarilla y la mafia verde. Pues bien, entonces, siendo importante esta decisión, ¿no?, conviene advertir que no se quede solamente como un impulso moralizador, como los ha habido a través de la historia. Hago recordar, por ejemplo, que tras el oncenio de Leguía vino una junta militar de gobierno encabezada por Sánchez Cerro, ¿no?, quienes elaboraron un manifiesto en Arequipa, y entre otras cosas un manifiesto formalmente importante, que quiero hacer recordar el contenido, ¿no?, muy breve, no todo, párrafo de ese contenido, de ese manifiesto, que decía así: haremos de la honradez culto nacional, por eso perseguiremos sin dar tregua hasta en sus últimos refugios a la banda de rapaces que, enseñorada hoy en la administración pública, ha arrasado y amasa fortunas a costa del erario, obligando a devolver los dineros detentados y sancionando ejemplarmente los delitos. Acabaremos para siempre con los peculados, las concesiones, las malversaciones y las rapiñas encubiertas. Esto nos revela el historiador Jorge Basadre en el tomo 14 de su famosa obra Historia de la República. Es por eso que en esa época esa Junta Militar de Gobierno creó el Tribunal de Sanción Nacional, ¿no?, para realizar las investigaciones. Se promulgó también el Estatuto de Sanción Nacional. Sin embargo, la pregunta es esta: ¿qué pasó? ¿Tuvo éxito? No. Se impusieron los grupos de poder económico, como siempre ha ocurrido en la historia de la República. Quedó impune el oncenio leguista. Por eso digo que esta decisión del juez Concepción Carguancho no sea un impulso moralizador y se quede solamente, ¿no?, en esta importante decisión. Además, hay que tener en cuenta que los abogados de la defensa de los que hoy están ya en prisión preventiva, ¿no?, han presentado apelación, y se calcula que en las próximas 2 semanas, ¿no?, el Poder Judicial estará definiendo. ¿Qué pasará? ¿Se ratificará la sanción del juez Concepción Carguancho? ¿O se anulará esa gestión o esa decisión y por lo tanto los empresarios saldrían libres para enfrentar el juicio con comparecencia restringida? De manera pues que este tema no está zanjado. Causa impresión, es importante, pero no debemos bajar la guardia frente a la corrupción. Por eso no debemos, ¿no?, cruzarnos de brazos. La movilización de ayer, sumamente importante, pero no basta una sola movilización. Tenemos que hacer una campaña nacional contra la corrupción y por la regeneración moral del país. Eso es lo importante. No basta luchar solamente contra los efectos, ¿no?, contra lo que vemos, hechos, robo de dinero, ¿cierto?, sino que ir a las causas de ese problema. Por eso es que creo que con estos hechos poco a poco se va a ir comprendiendo de que la corrupción no es porque las personas sean malas solamente. La corrupción la impone un sistema que domina en el Perú, un sistema que se ha impuesto en el Perú. Ese sistema es el sistema capitalista. Sí, amigos, quiero tomar una concepción, una opinión del economista de origen egipcio que se llama Samir Amin. ¿Cómo define al capitalismo?
dice que el capitalismo es un sistema de organización en la vida social estructurado alrededor del dominio de lo económico. El resto de las dimensiones de la vida social quedan sometidas a las exigencias de la expansión económica. Eso es, ¿no? La base de cualquier sociedad es el tema económico. Hoy, el tema económico financiero. El resto de las instituciones, la educación, la cultura, poder judicial, el Estado, los gobiernos quedan supeditados a esa base económica. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia de la República. Por eso es que el economista peruano, el investigador, el sociólogo peruano, Francisco Durán, ha señalado que en el Perú se ha instalado un capitalismo más agresivo en lo económico, dice él. Yo sostengo, en el Perú se ha instalado un capitalismo más voraz en lo económico, más sagaz en lo político y más activo en lo social. Contra eso tenemos que luchar, porque las marchas son importantes, pero son insuficientes. Y a la vez hay que ir definiendo una alternativa. Le corresponde a la izquierda aglutinar a todos los sectores progresistas, democráticos, que luchan contra la corrupción y contra la impunidad, por forjar esa alternativa de cambio, esa alternativa al modelo neoliberal, que implica luchar por un proyecto nacional para fundar una nueva república con nueva constitución y con un nuevo tipo de gobierno, por supuesto, que ha de ser un gobierno democrático, patriótico, descentralista, de regeneración moral. Luchemos pues contra la corrupción, sigamos luchando contra la corrupción y la impunidad para que no se quede en simple impulso moralizador. Muchas gracias.